Y ahora es el turno de la primera de las dos mesas redondas que tenemos hoy y que está integrada por un plantel de ponentes que es un verdadero lujo y que a los que seguro conocéis de sobra. Voy a pedirles que, por favor, vayan subiendo al escenario. Ellos son Sara Hernández Ibabe, de la Diputación de Huelva, directora de la Oficina de Gestión del Cambio; María da Pena, jefa de Recursos Humanos y Formación en el Ayuntamiento de Vigo, a la que hemos visto antes; Víctor Almonacid, secretario general técnico del Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna; y Javier Cuenca Cervera, jefe de la Unidad de Preselección en la Diputación de Valencia. Un aplauso, por favor, para ellos. Modera Luis Rodríguez, director comercial de Savia. Todo tuyo, Luis. Muchas gracias. Bueno, pues nada, me ha tocado en medio. Bueno, pues muchas gracias, bienvenidos a todos. La verdad es que no voy a hacer las presentaciones porque las acaba de hacer Lara, pero es un auténtico lujo tener a estos ponentes participantes de tanto nivel en esta mesa de debate. Y espero que os resulte muy interesante porque además nuestra idea es hacerlo lo más práctico posible, que podamos llegar pues un poco bajar a la tierra, ¿no? Y no ser excesivamente teóricos en los planteamientos, pero es que además el tema que nos ocupa va a ser especialmente interesante y es cómo enamorar al empleado público del mañana, es decir, cómo hacer que podamos atraer el talento hacia las organizaciones públicas, ¿no? Entonces, por no extenderme mucho y para que ya empiecen a entrar en materia nuestros participantes, vamos a dividir este debate en dos bloques, básicamente con dos cuestiones un poco diferenciadas. Es, en primer lugar, hablar sobre la imagen de marca que tiene la Administración pública como empleador, es decir, qué armas o con qué valores cuenta para poder atraer al empleado público. Y en ese sentido, pues, hablar de la imagen que proyecta hacia el exterior, si resulta atractiva, qué aspectos deberíamos considerar y qué deberíamos mejorar precisamente para que esa imagen y la motivación que tengan los empleados por acudir a la Administración crezca, ¿no? Este va a ser el primer bloque del que vamos a tratar y entonces, para hacerlo lo más práctico y participativo posible, pues cada uno de vosotros podéis tomar el turno de palabra sin ningún tipo de problema. Así que os animo, adelante. Vale. Bueno, pues como esto va de imagen y va de marca, bueno, yo en principio quiero comenzar diciendo que para afrontar un cambio de imagen, pero no solamente a nivel estético, sino a un nivel más profundo, las administraciones tienen que estar preparadas, tienen que estar maduras para ello. Esto supone que previamente tiene que haber habido un cambio profundo dentro de la organización y un cambio dentro de su cultura organizativa para poder hablar y enfrentar retos como son la imagen, la gestión del talento, la marca y también, ¿por qué no?, pues nuevas formas de selección del personal. Pero en este primer bloque de imagen yo voy a utilizar un símil y voy a decir que las administraciones se parecen a nivel solamente de imagen, pensad en esto, a nivel marca, a restaurantes de comida rápida. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que los restaurantes de comida rápida, no voy a decir ninguna marca, tienen una imagen muy potente, proyectan una imagen muy potente que está destinada a un sector, bueno, que son consumidores de esa imagen y de los productos. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros como administración? Bueno, pues que hemos trabajado mucho, durante muchos años, en crear una imagen. ¿De qué? De solidez, de un trabajo para toda la vida, de estabilidad. ¿Y a qué tipo de personas como empleados públicos hemos atraído? Pues personas que les gusta esa estabilidad, esa solidez, ese poco margen de improvisación, ese sueldo para toda la vida. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo, no? Bueno, pues que si ahora resulta que queremos cambiar la imagen que tenemos, queremos empezar a meter dentro de nuestros menús esas ensaladas y esos gajitos de manzana, pues algo ocurre, ¿no? No solamente por tener en el menú algo diferente vamos a poder cambiar nuestra imagen, vamos a poder cambiar nuestra marca. Eso supone un trabajo mucho más profundo por detrás y yo apuesto porque sea un trabajo que pivote o que se sostenga en tres pilares. Primero, políticas. Las políticas tienen que hacer mucho en este sentido y después lo veremos si hablamos de la oferta de empleo público del 2019. En segundo lugar, los procesos y en tercer lugar, las personas. Entonces, este cambio de imagen no es un cambio solamente estético, sino que
que para atraer a ese otro tipo de personas que queremos atraer, pues las tenemos que atraer diciéndoles cómo hemos cambiado, en qué hemos cambiado y por qué necesitamos a otro tipo de profesionales que abandonen esa solidez, abandonen esa estabilidad y sí quieran arriesgar, sí quieran mostrar su talento. Porque ¿qué es lo que necesitamos y para eso necesitamos cambiar la marca? Bueno, pues personas que además tengan una marca personal, que proyecten hacia adentro y hacia afuera de sus organizaciones y se arriesguen a hacer cosas diferentes que dentro de esa imagen y dentro de esa estabilidad pues choca un poco y chirría un poco. Vamos a cambiar las reglas del juego a ver si de esta manera podemos atraer a otro tipo de empleados. Sí, bueno, tomando el testigo de Sara en cuanto al símil de los restaurantes, hay una frase que se atribuye tradicionalmente a Al Capone que me hace mucha gracia en relación con esta cuestión porque dice algo así como que la vida es como un restaurante, o estás sentado a la mesa o estás en la carta. Bueno, yo creo que la Administración en ese sentido tiene que plantearse que realmente tiene que dar el salto para ser un lugar lo suficientemente atractivo. Coincido con Sara en la reflexión de que la Administración siempre ha sido observada desde fuera como el mejor lugar para poder trabajar, precisamente por esa estabilidad, por esa garantía económica de retribuciones que es comprensible, bueno, sobre todo en nuestro país, ¿no? Que en atención a su historia pues, reciente, lógicamente, la búsqueda de la estabilidad económica y vital era una necesidad de primer orden, pero sí que es cierto que, como se señalaba en la editorial de Capital Humano del número de noviembre del año pasado, 2018, José Antonio Carazo, su director, hacía una reflexión muy interesante, citando a Belén Varela, que es experta en job crafting, decía algo así como que la búsqueda de seguridad había sustituido al placer por la aportación, por la contribución humana al desarrollo del trabajo. Yo creo que sí que es algo que a nivel social ha pasado y en la Administración es fácilmente palpable. El orgullo que siente uno del trabajo bien hecho, la conciencia tranquila, la contribución al servicio público, sobre todo para las personas que tenemos vocación de servicio al público, ha sido sustituida por, bueno, pues por esa tranquilidad de que cobramos una nómina a final de mes y, lamentablemente, en algunos casos, que no en todos, se haga lo que se haga, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que intentar mejorar en la Administración. Me gusta mucho el símil que durante años utilizaba Carles Ramió de la love story con la Administración. Yo creo que utilizando, bueno, pues estos efluvios amorosos que tenemos hoy por aquí, a lo largo tanto de nuestros microdebates como de esta mesa, realmente la Administración tiene que poder enamorar a la gente, tiene que poder ser aquel lugar donde todos querríamos trabajar, pero para ello también no solo tiene que ser un lugar que nos aporte seguridad profesional, sino posibilidad de crecimiento profesional, posibilidad de mejora. En una relación tampoco se puede estar a la fuerza, porque al final pues, la relación no va a funcionar, con lo cual en la Administración tampoco es bueno que la gente ingrese con una conciencia de, bueno, como aquí va a estar toda la vida, haga lo que haga, pues da igual. No, tampoco porque la Administración necesita profesionales buenos y cualificados. También tiene que ser una organización que se preocupe por nosotros, por nuestro bienestar personal y también por nuestro bienestar humano. Hay iniciativas muy interesantes en relación pues, al bienestar de los trabajadores. A mí me gusta mucho la que desarrolló el Ayuntamiento de Suffolk hace unos años con un programa de intervención en la salud psicosocial de sus trabajadores, derivada de la situación que había padecido el Ayuntamiento por un reajuste de plantilla pues, muy brutal, basado en medidas de contención del gasto público y, bueno, pues en ese sentido se proporcionaron las herramientas y un programa para que todos los trabajadores pudiesen acogerse a él. Se implicó a los directivos en el seguimiento del bienestar emocional de los equipos humanos a su cargo, se le proporcionó formación. A cada efectivo que ingresaba nuevamente se le dio un kit de bienvenida con herramientas psicológicas, con acceso a foros restringidos donde podía compartir tanto con especialistas como con sus directivos pues, su malestar profesional y eso sirvió para mejorar la organización de una manera tremenda. Entonces, desde ese punto de vista, considero que nuestro reto pasa porque la Administración pueda enamorar, como es el título de esta mesa, a potenciales empleados. Me gusta mucho citar a Antoni Bolinches, que es psicólogo catalán, especialista en asuntos de pareja, que dice siempre que para enamorar no solo hay que estar disponible o en el mercado, sino que también hay que estar dispuesto. Pues la Administración está disponible, pero la pregunta es, ¿está dispuesta a enamorar al talento nuevo? ¿Qué tenemos que ofrecer al nuevo talento? ¿Cómo podemos mejorar que puedan desarrollar su creatividad, que no se vayan, porque los millennials o la gente más joven en estos momentos no busca tanto la estabilidad o la seguridad, está dispuesta a cambiarla, pero busca un trabajo que le aporte algo, que le haga crecer a nivel personal, profesional y humano. No sé qué opináis vosotros, pero yo creo que hoy por hoy, salvo contadas excepciones, la Administración no proporciona toda esa parte para ser un lugar mucho más atractivo o como mucho el lugar donde querríamos trabajar toda nuestra vida. Javier. Bien, buenos días y bueno, gracias. En fin, estoy encantado de ver tanto compañero. Gracias a Xavier por poder, digamos,
hacer una aportación que se sale un poco del cauce más habitual al cual estamos acostumbrados los gestores de recursos humanos, que casi es normalmente sota, caballo y rey con temas de RPTs, estabilización, negociación colectiva, y nos permite poner un foco en una cosa que probablemente nos permite insistir también en el tipo de talento que traemos, pero yo, digamos, una idea fuerza que planteo, porque, digamos, en esta doble pata, tanto en la Diputación como en la universidad, es insistir, hay una idea fuerza que trato de convencer, que es la necesidad y la conveniencia de resignificar lo público. ¿Qué supone resignificar lo público? Y, digamos, desde el punto de vista, la utilidad motivacional, y está relacionada también con el tipo de perfil, con el talento que traemos. En primer lugar, digamos que un poco con la coyuntura que estamos, lógicamente con los millennials, que cuando tienes hoy la entrevista de hablar con ellos o, en fin, darle una charla sobre orientación profesional, notas que, evidentemente, digamos que van mucho más allá, es una generación completamente distinta, de lo que es meramente material. Es decir, lo que en términos psicosociales se llamaría ¿qué les motiva? Les motiva lo que en psicología se llaman los factores intrínsecos del trabajo y no los extrínsecos. Me gusta mucho, probablemente, digamos, por la profesión docente, citar en esto de motivación a algunos autores. Hay un libro de Daniel Pink, además es un libro del año 2010, y que creo que tiene Charles Ted, que es el que habla de qué es lo que verdaderamente nos motiva. Y lo que nos motiva, insiste Daniel Pink, insiste también la Lux, de las organizaciones STIL, es que lo que nos motiva a todos, no únicamente a los millennials, es tener en el trabajo un sentido y un propósito significativo. Es decir, encontrarle sentido a lo que hacemos. ¿Qué es un propósito significativo en la administración pública? Dices, demonios. Propósito significativo, y ahora tomo otro autor que es Inerarity, la administración pública, y tiene un artículo muy bueno, la Revista Vasca de Gestión de Personas. La función pública y la administración es la infraestructura de la democracia. En términos motivacionales, en términos de sentido, deberíamos ser capaces, y nota que cuando utilizas ese argumento probablemente traes un perfil completamente distinto, de armar un discurso de valores que haga énfasis en justamente aquello que se dedica a la administración pública. ¿A qué se dedica la administración pública? La administración pública, hablando de valores, tiene tres valores centrales en un contexto democrático. La imparcialidad, la igualdad y también, en este caso, la receptividad hacia la ciudadanía. Es decir, que en términos prácticos, el empleo público y el servicio público, que es el entramado institucional, lo que hace es materializar la noción de ciudadanía. Es decir, que no deberíamos tenerlo tan difícil para no únicamente hacer énfasis en la práctica de gestión con el sota, caballo y rey, de RPT, subidas, productividades, y ponerle énfasis también en otras cosas, pero no únicamente con millennials, sino también con la gente que tenemos en el interior de la organización. Que cuando lo recuerdas, con independencia del empleo que tiene, que su trabajo tiene sentido porque realmente trabaja para la ciudadanía, pues probablemente digamos que deberíamos no estar buscando, que es un poco la sensación que tengo yo, cuando, por ejemplo, uno ve corrientes como esto de la responsabilidad social corporativa, que es como si estuvieran buscando valores que no hace falta porque ya los tenemos, únicamente que hay que mirarse en el EBEP. Y, hombre, también probablemente nosotros, los gestores, deberíamos mirarnos el ombligo, también porque, bueno, a mí esta es mi pelea particular, es decir, cuando es la típica cosa que deberíamos ser capaces de poner en temarios, el tema de los valores de servicio público, que deberíamos hacer énfasis en formación, no únicamente con cuestiones de conducta, que deberíamos ser capaces de trabajar las estrategias de comunicación interna, que tenemos prácticamente externalizadas, se las dejamos a los políticos, que están de paso, y se las dejamos a los sindicatos, que tienen una visión no siempre coincidente con lo que se hace en recursos humanos. Y, sobre todo, más allá de la utilidad, y por no hacerlo más largo, pues, hombre, también cuando uno hace énfasis en la cuestión de los valores, que no es únicamente una ocurrencia, sino también la OCDE, que acaba de sacar un documento que se llama Liderazgo y Capacitación del Servicio Público, recomienda que, junto a todo el tema de renovar destrezas y habilidades, las organizaciones públicas sean capaces, digamos, de hacer énfasis en los valores para crear un ADN, una cierta cultura organizativa. Bueno, ya sabemos que valores es una cosa y cultura organizativa es otra distinta. Pero sí que me permito llamar la atención sobre la utilidad de esta estrategia cuando uno hace énfasis en un discurso de valores. En el año 2000, en Estados Unidos, yo en este caso coincido con María, me gusta también mucho ver las experiencias comparadas, hicieron una encuesta en el servicio público norteamericano. Esa encuesta se llama Working for America, preguntando a 20.000 empleados públicos norteamericanos qué era lo que les motivaba. Bueno, a partir de esa encuesta, cogió carta de naturaleza un concepto que es el de motivación de servicio público. Motivación de servicio público es el antecedente de lo que en términos de rendimiento llamamos el desempeño o el compromiso organizacional,
que es como la piedra filosofal que deberíamos estar buscando en los departamentos de recursos humanos. No tanto la cuestión de simplemente del desempeño o la satisfacción, cuanto el estímulo del compromiso, en este caso, sobre todo, con la motivación del servicio público. Más recientemente, el INAP, el año 16, publicó un estudio también que había hecho Xavier Pallart, que es un politólogo de la Autónoma de Barcelona, preguntando en organizaciones públicas qué es lo que les conducía a implicarse en el servicio público. Y la inmensa mayoría te responde que se implican, se motivan con el servicio público desde un punto de vista, entre comillas, bueno, no sé si tanto postmaterialista, pero sí con valores que van más allá de lo meramente instrumental. La gente se vincula al servicio público porque le interesa trabajar por la ciudadanía, por el tipo de trabajo, por el bien común. Bueno, pues, hombre, seamos capaces y aparte de quejarnos, ahora que tenemos una cierta oportunidad, seamos también capaces de reformular una cierta política de recursos humanos que vaya más allá y que hagamos énfasis en estos valores. A la gente que viene, porque probablemente sí atraeremos un perfil que está interesado en trabajar en el servicio público, porque le gusta el servicio público, porque le gusta el servicio de la ciudadanía, e internamente también trabajemos con ello, porque sabemos que el determinante del compromiso, es decir, el ir un poco más allá, el identificarse con la organización, es el nivel de motivación de servicio público que una persona tenga. Es decir, volvemos en este caso siempre más a factores que van más allá de lo meramente material. Es decir, que tanto por conveniencia del contexto como por utilidad de gestión, deberíamos esta cuestión de los valores tenerlo presente, que no es simplemente propaganda, en prácticas internas como formación, comunicación interna, socialización y también, en fin, con el ejemplo que damos, los mandos intermedios, ¿de acuerdo? Porque ahí sí que competemos con el empleo privado. Entonces, un poco en este momento lo dejaría ahí. Estupendo. Víctor. Bueno, buenos días. Cuando la organización muy amablemente me invitó a participar en esta mesa redonda, tengo que confesar que al principio lo leí mal y leí enamorando al empleado público de la mañana, no del mañana. Entonces pensé, de 8 a 3, ¿no? Quizá quedaba fuera la policía local y otros que van a turnos, en fin. Pero enamorando al empleado público del mañana, que tiene más sentido así, la verdad es que ahora ya lo veo que así planteado. Claro, una mesa para los de la tarde. Luego nos quedamos por la tarde y ya seguimos. Pero, claro, aquí el debate quizá, que mis compañeros que me han precedido en la palabra creo que lo han enfocado muy bien, quizá no es tanto si la gente de hoy en día, les podemos llamar millennials, les podemos llamar personas normales. El problema no es si hay mucha gente que quieren ser funcionarios o empleados públicos. El problema es si somos capaces no de enamorar a muchos, que creo que todavía estos alicientes del empleo, de la estabilidad y del horario, la conciliación, todavía siguen siendo efectivamente motivos para que mucha gente quiera ser funcionario, pero quizá el problema o el quid de la cuestión es atraer a los mejores. Si somos capaces de enamorar el talento que realmente necesita la Administración, porque si somos capaces de enamorar a los peores, pues entonces mejor casi que no les enamoramos y no sé, y que no quieran. Pero claro, el quid es un poco esto, ¿no? Yo creo que lo tenemos difícil tal y como ahora mismo está la Administración. Si nosotros hiciéramos los deberes, si hiciéramos todo lo que tenemos que hacer y planteáramos como mínimo esa Administración que debería ser la Administración del bien entrado ya siglo XXI, quizá no tendríamos que enamorar, quizás se enamorarían solos. ¿Por qué? Porque, claro, sabéis que no puedo evitar hablar de Administración electrónica, pero es que tiene sentido, no está metido con calzador. Se supone que la estamos implantando. Se supone que la Administración electrónica, muchas veces he explicado la definición oficial de la Unión Europea, son cambios organizativos y nuevas aptitudes. De los 3 ítems de la Administración electrónica, que son, obviamente, nuevas tecnologías y luego cambios organizativos y nuevas actitudes, de los 3, 2 son de recursos humanos. Luego la Administración electrónica va de recursos humanos. Pero es que doy una vuelta de tuerca. O sea, es decir, la Administración electrónica, quizá yo creo que uno de los motivos por los que todavía no se ha implantado del todo es que no se ha acabado de entender. Parece mentira que todavía no se haya entendido, pero claro, si tenemos problemas a nivel conceptual, tendremos problemas de ejecución. La clave no es la Administración electrónica, es la Administración automática. La Administración electrónica, un simple cambio de formato, tampoco me soluciona la vida. Ni es la panacea de los expedientes administrativos ni de la gestión pública. Luego hay que generar una serie de automatismos para que efectivamente
todo lo que se pueda automatizar se automatice, hablando en coloquial, todo lo que se pueda hacer solo se haga solo. A la gente le da mucho miedo hablar de inteligencia artificial y de algoritmos, que por cierto los confunden con los logaritmos, ¿no? Eso es una cosa de matemáticas que... Pero, y hablamos de eso y pensamos que estamos hablando del siglo XXII y no hay ningún problema en la empresa privada en incorporar estos automatismos. Claro, ¿cómo enamoraremos? Pues cuando se automatice, no solo electrónico, cuando se automatice todo lo que se tenga que todo lo que se pueda automatizar, esos maravillosos certificados de empadronamiento que los secretarios firmábamos a boli, 500 certificados, hostia, pues que lo haga el sello de órgano. Yo no he estudiado para eso, yo creo que puedo aportar más a la sociedad, ¿no? Esa sensación de que uno, ¿no? La vocación de servicio público. Entonces, automaticemos. Cuando desaparezcan los puestos, no solo los puestos de trabajo relacionados con el papel, evidentemente pocos pueden defender a estas alturas que poner sellos es un puesto de trabajo. ¿Poner sellos dónde? O que fotocopiar o que transportar expedientes con un carrito de Mercadona de un departamento a otro, eso no justifica un puesto de trabajo. Pero yo voy más allá. Ni siquiera los puestos de tipo auxiliar administrativo, lo que el texto refundido 86 llamaba mecanografía, taquigrafía, todo eso, tampoco tiene sentido. Ni siquiera los puestos informáticos, por eso digo, no es administración electrónica, es administración automática, porque todo lo que se pueda realizar desde un punto de vista automático, que ya lo va a decir el nuevo reglamento de desarrollo de las leyes 39 y 40, que cuando haya estabilidad política va a salir, o sea, que igual no sale nunca, pero quiero decir que está ahí a punto de... Y lo va a decir, que los trámites no solo tienen que ser electrónicos, tienen que ser automáticos, con lo cual se generarán una serie de puestos de trabajo, o sea, es decir, va a haber dos tipos de funciones. Evidentemente, las funciones automáticas no las va a realizar ninguna persona, las van a realizar estas cosas que nos dan tanto miedo. La gente habla de robots, pero no nos imaginemos a Mazinger Z. Habrá que pensar pues, en algoritmos, en bots, ¿no? Estos chats conversacionales también, pero sobre todo, cuando ya quede muy claro lo que hace la inteligencia artificial, el resto de cosas, que son muchas, por cierto, y muy importantes, lo hará la inteligencia humana. Tenemos que definir esos puestos de inteligencia humana, que serán unos puestos muy chulos, y por ahí sí que podemos enamorar al empleado público, además al talento público del mañana. Porque yo no voy a poder enamorar a nadie si le digo que, quiero decir, a mucha gente sí, pero a nadie, digamos, de los más ambiciosos personal y profesionalmente, si le digo que su puesto de trabajo va a ser de funciosaurio, ¿no? Que es una palabra que utilizamos mucho. Pero si le explico que su puesto de trabajo va a ser de funciosapiens, que sería, ¿no?, la evolución darwiniana, claro, puestos de trabajo, como digo, que no podría realizar una inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial ya está para hacer las cosas bueno, pues que se pueden hacer prácticamente solas. ¿Y qué haremos nosotros? Pues nosotros nos vamos a reservar, como digo, las cosas más estimulantes, más humanas, más divertidas, las relacionadas con los sentimientos, las relacionadas con la resolución de problemas complejos. Yo veo aquí dos puestos de trabajo, dos grandes tipologías de puestos de trabajo. En primer lugar, los puestos directivos. Todo lo que tenga que ver con pensar, pero no pensar de que 2 y 2 son 4, que solo hace una calculadora. Realmente una moderna computadora no es más que una calculadora de las de hace 80 años, pero un poco perfeccionada, sino problemas de verdad en los que hay que aplicar el sentido común. El sentido común no lo tiene una máquina. Ahora no nos pongamos a picar o no nos pongamos a calcular, porque eso lo va a hacer mejor, siempre lo va a hacer mejor una máquina. Ahora, ponme un marrón, lo que nosotros llamamos un marrón. Eso, con mis 20 años de experiencia y lo que he podido trabajar y estudiar, leer de la doctrina y colaborar o hablar con los compañeros, ese marrón yo te lo voy a resolver. Una inteligencia artificial no te lo va a resolver. Puestos de coordinación, de dirección, el liderazgo, una máquina lo va a liderar. Yo no he visto ningún caso de liderazgo de máquina. Las máquinas están más bien para obedecer, ¿no? A pesar de estos relatos de ciencia ficción en los que se rebelan y tal. Bueno, para que se rebelen, yo creo... O sea, primero vamos a utilizarlas y luego ya, de aquí 100 años, si todavía existe el planeta, que se rebelen si es que todavía, ¿no? Si es que llegan a ese nivel, ¿no? De la película de Terminator. Claro,
Entonces, eso sería un tipo de puesto muy estimulante. Eso sí que puede enamorar, un puesto directivo, un puesto equivalente a los directivos de la empresa privada. Y yo creo que eso tiene que estar, además, bien retribuido y bien valorado y tener incluso un valor social. Yo creo que tiene que ser algo que esté bien visto, ¿no? No esto de funcionario. Bueno, bien. Y luego, otro tipo de puestos de trabajo muy importantes también, que siempre van a estar reservados a las capacidades humanas, a esas nuevas aptitudes, van a ser los puestos de tipo asistencial. Desde las famosas oficinas de asistencia en materia de registros, que siempre se nos olvida el nombre, pero es de asistencia en materia de registros. No puedo dejar de mencionar, siempre que tengo oportunidad, la CLAU, que es la Oficina de Asistencia en Materia de Registros del Ayuntamiento de Alzira, que es el paradigma, porque la atención que se da ahí a nivel humano, aparte de que se tramita el expediente y todo eso, pero es a donde tenemos que ir. Esa empatía, esa capacidad de comunicación, ese entender a la persona, ese ponerse en su lugar, eso no lo va a hacer nunca un chatbot. Luego tenemos que estimular ese tipo de puestos de trabajo. Y cuando digo asistenciales, digo cualquier puesto que tiene que ver con las personas. Personas atendiendo a personas. Eso sí tiene sentido. Personas ahí delante de un ordenador dejándose la vista y dejándose los dedos no tiene tanto sentido o no tiene ningún sentido. Desde asistencia al ciudadano, asistencia directa, hasta los puestos de policía, por ejemplo, bien entendido y bien definido, monitores deportivos, mediadores. Yo creo que hay puestos de trabajo que tienen que ver con esas capacidades humanas, ¿no? Entonces, si somos capaces de hacer toda la faena previa, que en teoría estamos en ello, y a lo mejor vamos un poco despacio, pero yo creo que van a coincidir estos 10 años que nos quedan calculo, 10 años para implantar la administración automática, la buena, no la electrónica, ese cambio de formato que a veces incluso da más faena o hacemos las cosas 2 veces. Y las previsiones de jubilación, jubilaciones, digamos, masivas, se calcula que en los próximos 10 años, 10, 11, 12 años, se van a jubilar 1,5 millones de funcionarios. Pues no seamos tontos, porque es que es blanco y en botella. Vamos a juntar ambos acontecimientos, la jubilación masiva, con esa definición de los nuevos puestos de trabajo. Esto ya lo diré en la segunda intervención, como también mis compañeros. Vamos a ver hasta qué, en qué medida o hasta qué punto de vista llega la oferta de empleo público y las ofertas de empleo público en general que nosotros hacemos a responder a estas expectativas, que ya adelanto que no mucho. Pero claro, tendremos que tener en cuenta que las jubilaciones, por un lado, presentan la problemática de la transferencia de conocimiento, eso ya lo está presentando, y luego, cuando ya se han jubilado este 1,5 millones de compañeros y compañeras, pues ahí tenemos 2 opciones. O lo sustituimos por uno igual que él, pero de 25 años, que en algunos casos se me pone aquí un nudo en la garganta, o lo sustituimos por uno mejor, pero sobre todo, o no lo sustituimos porque lo que tenemos que hacer es amortizar todo lo que sea amortizable, porque habremos automatizado todo lo que sea automatizable. Y cuando tengamos definidos esos nuevos puestos de trabajo que son estimulantes, que son atractivos, que son chulos, entonces enamoraremos al empleado público del mañana. Pues estupendo. Muchas gracias. Muchas gracias a la intervención de los 4 y ya prácticamente, como Víctor ya lo ha centrado muy bien, vamos a entrar en el segundo bloque de intervenciones, que tiene que ver pues con la parte de los procesos selectivos, con la oferta de empleo público y saber si realmente atrae al talento que buscamos, con dos ideas fundamentales. Por un lado, ya sabéis que es diferente lo urgente de lo importante, y cuán urgente o importante es que acometamos este proceso de cambio, qué acciones y experiencias pues se han ido sucediendo al respecto, y luego, sobre todo, cuánto nos condiciona el entorno legal o qué tendríamos que hacer para poder adaptarlo a las nuevas necesidades. Yo creo que es un tema muy interesante. Así que lo abro para el debate de vosotros, para que empiece quien quiera.
Bueno, pues... Sara, te ha tocado. Sí. Seguimos el orden. Efectivamente, estoy de acuerdo con Víctor. ¿A quién estamos enamorando? ¿A quién estamos atrayendo? Acordad de la imagen que tenemos, ¿no? Pero es que no solamente es la imagen, es lo que hacemos. ¿Cuáles son nuestros procesos selectivos? ¿Cómo son nuestros procesos selectivos? ¿A quién llaman? Pues está claro que están dejando fuera a la gente con esas inquietudes, a la gente que es más de un mundo más líquido, con ganas de poder tener un desarrollo personal y profesional dentro de las administraciones. Me preocupan dos cosas. La actual oferta de empleo público de 2019, que recientemente ha salido, pues apunta a un perfil medio-bajo, lo cual sigue profundizando, y esta no es una frase mía, es de Francisco Longo, en el déficit cognitivo que tiene a día de hoy la administración pública. Entonces, estamos reaccionando, estamos hablando de enamorar, pero en realidad no lo estamos haciendo ni de lejos, ¿no? Porque no estamos cambiando, como yo estaba diciendo, en el backstage, sino que estamos haciendo una pátina de lo que pueda ocurrir, ¿no? Pero además de esto, de que se está ahondando con este tipo de ofertas en un perfil que no es al que queremos enamorar, efectivamente, me preocupa otra cosa, y es que tanto hablar de que se van a jubilar empleados públicos casi que por hordas, pues parece que la línea que tenemos que seguir es la de rejuvenecer y no la de transformar. Y yo creo que el foco hay que ponerlo en transformar y no tanto en rejuvenecer. Que también, que tendrán que venir millennials y centennials y toda esta gente nueva para aportar ideas, pero me preocupa que se ligue exclusivamente talento a juventud, cuando creo que tenemos que hacer un esfuerzo, porque trabajamos con lo que trabajamos, de descubrir y de potenciar el talento que a día de hoy sí existe dentro de las organizaciones. Pero es que no solamente existe talento dentro de las organizaciones, sino que existe otra cosa, es el conocimiento, es la experiencia. Él lo citaba en el debate antes, que había 5 componentes, ¿no? Bueno, pues habrá talento que venga de fuera, pero ¿qué pasa con el talento que ya existe? ¿Lo retenemos, lo dejamos escapar, lo potenciamos, lo motivamos? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, pues que nuestras organizaciones de alguna manera se han convertido en organizaciones Frankenstein que en partes separadas podían ser medio perfectas o podían funcionar bien, pero en esta era de la comunicación, de la digitalización, de la automatización y de la comunicación y de las redes, pues ha salido un Frankenstein. Pero es que lo peor es que ese Frankenstein ha tenido hijos que son funcionarios algorítmicos, no el algoritmo aplicado a la inteligencia artificial, sino a funcionarios por tareas exclusivamente. ¿Cómo podemos cambiar esa inercia, que es lo complicado, ¿no? Bueno, pues yo me he traído apuntadas algunas ideas, y es trabajar la marca del empleador, ¿no? No solamente a través de la imagen, sino contando. ¿Y cuál es la mejor manera de contar lo nuevo que estamos haciendo? Pues enamorando a los que ya estamos dentro. Está claro, porque yo, si estoy enamorada dentro, os lo voy a contar a todos fuera, dentro de mi vida personal, con mis amigos, con mi familia, y os voy a contar lo chulo que es trabajar dentro de la administración, porque creo que también tenemos que tener esos espacios de motivación profesional, personal, y que se nos permita pensar un poco fuera de la caja y salir un poco del reglamento y acercarnos más al experimento, a ver qué pasa sin que eso esté tan penalizado ni que nos sintamos tan un poco, bueno, pues que lo estamos haciendo un poco casi al borde del abismo, ¿no? En segundo lugar, me gustaría poner de manifiesto la necesidad de que nuestras organizaciones tomen decisiones en materia de, y sobre todo enfocado a procesos selectivos, en base a datos. Estamos acostumbrados a tomar decisiones sin ningún tipo de dato y ni siquiera ningún dato contrastado. Creo muy necesario que los departamentos de recursos humanos se conviertan en una especie de un 4.0 atendiendo a la pata de desarrollo organizacional, que se prevean qué perfiles se van a necesitar y las ofertas de empleo público estén alineadas con ese tipo de perfiles y con los intereses de ese personal para que sí se presente, porque lo primero es que se presenten. Una vez que ya están dentro, pues ya veremos lo que hacemos, pero necesitamos que se presenten con otro tipo de ofertas de empleo público. Y necesitamos evaluar las carencias y un poco cuáles van a ser las mejores habilidades para potenciar. En tercer lugar, apunto a fomentar espacios de diversidad. Y no hablo solamente a diversidad de género, eso viene ahora con mujeres del sector público, sino también a diversidad de opiniones, diversidad de formación, diversidad incluso de jerarquías en distintos grupos de trabajo para que las organizaciones sean más permeables a todas estas cosas. En cuarto o quinto lugar, apuntar a perfiles híbridos.
en estas ofertas de empleo público. Si ya lo de tú estudias o trabajas está súper pasado de moda, lo de tú eres de ciencias o de letras también. Ahora hay que buscar a perfiles híbridos que tengan la parte humanista para efectivamente potenciar y poner en valor esos puestos a los que hacía referencia Víctor, pero también la parte tecnológica, no la podemos olvidar, e incorporar todos los procesos de robotización y de automatización y ayudarnos con eso en los procesos de selección. Y, por último, apunto algunas ideas para cómo dinamizar o cómo hacer más atractivos los procesos de selección. Por supuesto, evaluar las habilidades y todo lo soft, que hoy en día es lo intangible que decía Javier, ¿no? La gente se mueve por valores inmateriales que son mucho más potentes que lo exclusivamente material y lo económico. Otra cosa que apunto, el reclutamiento colectivo. ¿Por qué dejar la responsabilidad a la hora de hacer una entrevista, a la hora de hacer una prueba un poco más personal en una sola persona, pudiendo hacer que participe todo el equipo donde supuestamente se va a incorporar la persona? O incluso, ¿por qué no?, a equipos de personas. Estoy hablando de un mañana, ¿vale? A equipos de personas que funcionan. Y, por último, me planteo y me pregunto por qué en un mundo en el que mis hijos, vuestros hijos, están todo el día jugando con una maquinita a juegos de realidad virtual, ¿por qué no incorporamos la realidad virtual a los procesos de selección para simular un entorno real de trabajo en el que de verdad puedas valorar cuáles son las capacidades, las habilidades y los conocimientos de las personas que se vayan a incorporar? Creo que eso puede ser muy atractivo para los perfiles de los jóvenes o de no tan jóvenes, simplemente de mentes inquietas, y atraerlos a nuestro bando. Y, por último, hacérselo saber a la academia, a la universidad, y hacer una colaboración a triple nivel: lo académico, el sector público y el sector privado, porque necesitamos esos perfiles y que se formen también en esa línea, ¿vale? Y voy a terminar, porque creo que vamos regular de tiempo, diciendo que todos pensamos que lo que estamos hablando aquí es el futuro, pero creo que no, que estamos hablando en el mejor de los casos del presente y en algunos del pasado. Así que ya nos podemos dar prisa en alcanzar nuestro presente y en ponernos al día con nuestro pasado, porque el futuro, creo que a día de hoy, con los mimbres que tenemos, ni nos lo imaginamos. Entonces, vamos tarde. Sí. Muchas gracias, Sara. Sí, sin duda la reflexión de Sara es muy acertada, porque bueno, la Administración a veces somos un poco ese ciego que nunca quiere ver, ¿verdad? Y es cierto que a las personas que trabajamos en el día a día en recursos humanos nos cuesta mucho hacer llegar a las partes legitimadas para la negociación colectiva, que al final son quienes adoptan las decisiones pues que puedan vincular tanto a plantillas como a relación de puesto de trabajo, la necesidad de modernizar las dinámicas, la necesidad de evitar que nuestras plantillas sigan momificadas, ¿no? Porque si Sara hablaba muy acertadamente de Frankenstein, a mí me gusta hablar de Tutankamón, porque bueno, nuestras plantillas están en un estado de momificación muy acusado que nadie quiere ver. O sea, le decimos que está muy joven y muy guapa, pero es que realmente es una momia que tiene 2.000 años, o 3.000 o 4.000 o los que tenga. Entonces, nos hace falta ese ejercicio de ordenación y de planificación que tiene que realizarse, yo creo que desde una perspectiva mucho más estratégica que burocrática. Es cierto que trabajamos en el sector público, trabajamos con normativa, que en muchas ocasiones es de todo menos moderna, a pesar de los loables intentos del legislador por ir modernizando determinados ámbitos. Bueno, pues al final todo el contexto de aplicación normativa, los procesos de toma de decisiones y de funcionamiento de la actividad administrativa diaria, pues están tremendamente burocratizados, como no puede ser de otra manera, porque somos administración. Pero tendríamos que empezar a intentar que se pudiesen modernizar, y esto pasa también por la toma de conciencia por parte del legislador, porque si el legislador no es consciente de la necesidad de trabajar de una manera distinta, seguiremos trabajando igual y obteniendo los mismos resultados. A mí me gusta mucho también la idea que se ha planteado en esta mesa de debate de no solo captación del talento joven, sino mantenimiento, atracción y puesta en valor, que es lo más importante, del talento que ya existe en la Administración, porque es mucho. Coincido con aquella persona que hizo la reflexión de que no solo los jóvenes son talentosos. Claro que no, hay personas de muchísimas franja de edad diferente que son tremendamente talentosos y que a lo mejor ese talento está oculto. Yo creo que la labor que tiene la Administración por delante en estos momentos es ayudar a esas personas a explorar ese talento, si realmente no ha aflorado, o a ponerlo en valor. A mí me gusta mucho citar siempre, porque lo apuntaba antes de alguna manera indirecta Javier Cuenca, a Víctor Frankl, que como sabéis fue un superviviente del Holocausto nazi y que tiene una publicación maravillosa que se llama El hombre en busca de sentido. Yo creo que todos tenemos que encontrar nuestro sentido, los que trabajamos en el ámbito de lo público y tenemos vocación de servicio, lo hemos encontrado, pero la propia Administración también tiene que favorecer y fomentar que todos encuentren su sentido, un sentido de lo público, un sentido reorientado
orientado pues, hacia prestar un servicio de la máxima calidad, porque siempre hablamos de calidad, de excelencia en la prestación de los servicios públicos, pero es que es una realidad. Y sobre todo, alguien decía, creo que era José Vicente, que al salir de aquí hoy quería saber lo que era el talento. Bueno, yo siempre pongo el mismo ejemplo, que es el de los equipos de virtuosos o el del concierto de Año Nuevo en Viena, que siempre lo digo a todas las mesas a las que voy. A mí me encanta, pero lo que más me gusta ver es cómo esos músicos que están el día de Año Nuevo tocando un concierto para un montón de gente que ha pagado un dineral por esa entrada, están disfrutando tremendamente con lo que hacen, con cada pieza que están tocando. Se les ve felices, contentos. Probablemente hagan eso todos los días de su vida, pero están entusiasmados. Tendríamos que ser aquel lugar donde todos los funcionarios estuviésemos encantados y entusiasmados de hacer lo que hacemos cada día. Yo creo que ese es el reto que nos falta. El talento no solo es una ejecución perfecta, sino que también implica esa parte de emoción que las máquinas no pueden aportar y que es imposible de sustituir, y esa pasión por lo que haces. Si logramos que los funcionarios o que los potenciales funcionarios o aspirantes a funcionarios se entusiasmen con lo que hacen, lograremos hacer pues, un sector público del nivel que, como bien comentaba Sara, necesitamos ya en el presente, no en el futuro. Sí que es cierto que si no ofrecemos otro tipo de dinámicas de trabajo y de sinergias de funcionamiento interno, va a ser muy complicado. Yo hace poco tuve la oportunidad de estar en la oficina administrativa de una universidad y una de las cosas que más me llamó la atención y que más me dejó absolutamente entusiasmada fue la explicación que me dio la persona que me llevó por allí de distintas salas que había en cada una de las plantas, donde había 4 o 5 personas reunidas con todos los posits de 1000 colores en la pared, trabajando con design thinking o con metodologías de trabajo de tormenta de ideas, brainstorming, y me decían, no, es que aquí hay uno del Departamento de Recursos Humanos, otro de Economía, otro de los servicios centrales y otro del Departamento de Innovación. Y todos los días, como están trabajando en un proyecto en común transversal entre esos 4 departamentos, se reúnen durante 1 hora y media y van a estar así 4 o 5 meses trabajando en un proyecto conjunto. A mí me pareció maravilloso, me encantaría poder trabajar de esa manera en mi organización, que todos fuésemos capaces de aparcar los egos un poquito en una cajita o debajo de la mesa y tener la humildad de trabajar con los demás, de aprender de los demás, porque aquí se aprende cada día, y eso es algo que la Administración no hemos logrado tampoco trabajar, que las personas sean conscientes de que en este barco trabajamos todos juntos, que aquí no tenemos yates de lujo independientes cada uno, cada directivo no tiene el suyo, esto es un gran barco donde trabajamos todos y si no lo mejoramos no va a llegar mucho más allá. ¿Alguna otra idea que se me pueda ocurrir con este tema? Bueno, hacer una auténtica auditoría de nuestras plantillas. Sé que es una realidad en ocasiones muy dolorosa, pero hay que afrontarla, como todo en la vida. El vivir en la ignorancia no suele ser buena idea, y la realidad de nuestras plantillas es que no está a la altura de las necesidades que tenemos ya a día de hoy, como bien apuntaba Sara, no las que vamos a tener dentro de 10 años ni de 15, las que tenemos ya. Sé que es difícil el poder apostar porque determinadas categorías profesionales pues, se nos han quedado obsoletas e interiorizar esa realidad, pero hay que hacerlo porque finalmente bueno, pues las máquinas podrán sustituir muchos aspectos y la ejecución de muchas tareas, pero sí que es cierto que nada sustituye a la emoción y sobre todo que podemos encontrar nuevos ámbitos y nuevos campos de interacción. A mí un ámbito que me parece apasionante es el de la lingüística computacional, porque es un ámbito en el que tanto las necesidades que demanda la ejecución de tareas con máquinas o la programación y planificación con inteligencia artificial se une con aquella parte más emocional que aportan pues, los expertos en este lenguaje computacional, en qué queremos que una máquina entienda y qué queremos que una máquina diga. Creo que tenemos puntos de encuentro, nodos y ámbitos maravillosos para poder lograr que la Administración realmente deje de ser ese aparente papel mojado para muchos de los actores implicados en la Administración que no se acaban de creer esto de la modernización y de la digitalización, aunque es una realidad y todos lo viviréis en el día a día, lo difícil y lo complejo que es trabajar pues, conforme ya al marco normativo que ya está en vigor, pues estamos hablando del año 2015 y lo que pueda estar retrasado al 2020, que es muy poquito. Y bueno, en ese sentido, claro que ideas hay muchas, pero sí que es cierto que sin una toma de conciencia, para mí me parece que es muy difícil abordar cualquier cambio y cualquier mejora, pero soy de natural optimista y quizás no estoy bien informada, pero en ese sentido soy muy optimista y creo que entre todos sí lo podremos lograr. Estás enamorada. Pues muchas gracias por tu reflexión, María. Sí, muchas gracias. Yo voy a tratar de aportar un foco complementario. Yo creo que ahora aproximadamente 10 o 12 años que hicimos las últimas oposiciones, cuando en los años 4, 5, 6 hacíamos convocatorias masivas, y ahora estamos como volviendo a abrir otra vez convocatorias, primero con estabilización, consolidación, inevitables y probablemente justas en parte, pero también, digamos, un número de convocatorias relevante. Y, lógicamente, en fin, aquellos como el tango, en fin, han pasado 10 años y yo creo que se nota. Yo creo que, además, que el planteamiento, y es la tesis un poco que yo voy a tratar de aportar, simplemente en un par de días fuerza complementaria,
es que estos 10 años, digamos que han hecho inviable seguir haciendo las oposiciones conforme las estamos haciendo. No me centraré tanto en el qué, cuanto en la parte organizativa. Y hombre, espero equivocarme, pero yo creo que el sistema de oposiciones va a pasar como pasó en España con el servicio militar, y en la práctica con la objeción de conciencia, que simplemente por la evolución social va a hacer manifiesto o va a evidenciar el que probablemente, digamos, no casa con la propia sensibilidad que tiene la sociedad. ¿Qué pasa con el tema de las convocatorias, con la parte de la selección? A mí no me preocupa tanto el qué, es decir, las técnicas, no medimos lo que tenemos que medir, eso es indudable, cuanto que yo creo que ahí tenemos también una cosa que yo llamaría, lo que los anglosajones llaman el elefante en la habitación, que es el modelo organizativo en el cual hacemos la selección. ¿Cómo hacemos la selección? Bueno, si nos damos cuenta, hacemos una selección que cogemos a gente, que la cogemos al vuelo, decimos tú formas parte del tribunal, por favor, no renuncies y dedícate a hacer una selección amateur, de acuerdo, a ratos, cortando su trabajo, con gente que habitualmente no sabe ni diseño de cuestionarios, ni diseño de preguntas, ¿de acuerdo? Y que obviamente es amateur. Yo creo que cuando hablamos de las técnicas de selección y de modelo de selección, bueno, yo creo que está muerto el sistema de oposiciones conforme medimos, pero está muerta también la parte organizativa. ¿Por qué? En primer lugar, por, digamos, la propia evolución social. Hoy en día, como es natural, esta nueva generación reclama mucho más. Pide muchas más revisiones, es mucho más consciente de sus derechos, y ahora hablaremos de eso, pero es que también en estos últimos 10 años es que ha habido más cambios. Es que ha habido un cambio jurisprudencial y cambios legislativos. En fin, la gente que estáis en recursos humanos, yo ahora que os tengo aquí, no me resisto, en cierto modo, a trasladar algo que siempre he trasladado a los compañeros. Llevamos 3 años, años 14, 15, 16, 17, donde aquello que se llamaba, os sonará a todos, la doctrina de la discrecionalidad técnica, cuando hacíamos exámenes, en la práctica el Tribunal Supremo se la ha cargado, como es natural. Es decir, prácticamente la ha expulsado el ordenamiento jurídico. Es decir, cuando tú pones una nota y pones una calificación, si uno se lee las sentencias del año 15, es para que, en fin, pongamos las barbas a remojar. Cuando te pide decir, dime por qué me he suspendido, con qué criterios, qué calificación y por qué este sí, por qué este no. Es decir, el nivel de complejidad es mucho más. Si a eso le añadimos la práctica de los consejos de transparencia y otros órganos de control, con la ley de transparencia se está otorgando derecho de acceso, porque siempre que hablamos de la ley de transparencia, esto es una pelea personal también, hablamos de publicidad activa, ¿no? La ley de transparencia es sobre todo derecho de acceso. Y en materia de transparencia, la sorpresa que está dando el control de oposiciones y concursos está siendo espectacular. Es decir, una persona que simplemente, aunque no se haya presentado, tiene derecho a acceso al expediente con todo, ¿de acuerdo?, cuando ya termina la oposición. Mientras está en curso, los órganos de control, los Consells Autonòmics de Transparencia, el Consejo Estatal, el Consell Valencià, la Comisión de Garantía Catalana, están concediendo el acceso mientras la oposición está en curso. La última ha sido aquí en Valencia, el conocido caso de la MT, donde se tiene que hacer público, lógicamente, las actas, las mediciones, las actas de deliberación del tribunal y los vídeos. ¿Qué evidencia esto? Esto evidencia que, de un lado, digamos, la presión social y el cambio también hacia lo público, y la otra, la complejidad jurisprudencial y legal, yo creo que hacen inviable ese modelo de tribunales amateurs que están a ratos solucionando el personal, cuando probablemente vamos a ser incapaces de otorgar seguridad jurídica. ¿Qué deberíamos hacer? Hombre, yo ahí pienso que no inventamos nada, porque en el plano comparado, aquello de que cada ayuntamiento, cada diputación selecciona los suyos, no se estila. Es muy habitual que la selección se centralice en el ámbito regional, ¿de acuerdo? Y que por supuesto, que las grandes organizaciones, grandes ayuntamientos, sobre todo las regiones, en este caso aquí tenemos las diputaciones, echen una mano a lo que tienen que echarla a los pequeños municipios, tratando de empezar a labrar un camino que es el de semi-profesionalizar los órganos de selección. Ahí lo dice el EBEP también, ese EBEP que no está desarrollado, habla del artículo 61, que las escuelas de administración pública podrán crear órganos permanentes de selección. Ahí no hemos llegado. La AGE ha hecho algo parecido con la Comisión Permanente de Selección. Yo no pediría tanto, yo solamente pediría que empezara, entre comillas, a semiprofesionalizar y, por supuesto, empezando a formar a la gente que tiene que integrar el Tribunal de Selección y que esté una temporadita. Favorecer algún tipo de rotación, es decir, pero algún tipo de permanencia, como ya hace el Estado. No estés en una oposición, estate varios años. Busquemos algún mecanismo de sorteo. En definitiva, hay una parte que me preocupa, que yo creo que siempre orillamos cuando hablamos de renovar la parte de selección, que no es únicamente aquella que tiene que ver con las técnicas, que por supuesto, por las técnicas, olvídate,
porque no vamos a modernizar las prácticas selectivas mientras sigamos con una estructura de selección, de acuerdo con este elefante en la habitación, una estructura semi-amateur de que cada ayuntamiento selecciona los suyos y es muy inviable, y de acuerdo, y está como muy evidenciado, que no garantizamos el mérito, digamos, con un sistema de selección tan cercano a la propia realidad organizativa. ¿Queremos garantizar el mérito? Hay que alejar la selección, en este caso, la propia organización. ¿Queremos dar respuesta a la complejidad jurídica que ya vamos a tener? Pues habrá que profesionalizar los órganos de selección. Eso es imposible mientras sigamos con el modelo de que para cada convocatoria yo cojo al que pasa por ahí, le coloco un tribunal y, en fin, a poco que uno se mire lo que dicen los tribunales, los TSJs, lo que dice el Tribunal Supremo y lo que dice la práctica del Consejo de Transparencia, bueno, pues en cierto modo uno explica esta insistencia en decirle a los compañeros, decir, hombre, deberemos innovar porque conforme estamos haciendo, no lo estamos haciendo bien, pero probablemente digamos que no aguanta un contraste jurídico mínimamente solvente a la luz de todo lo que nos piden los tribunales. Con lo cual, deberemos innovar en selección, naturalmente que sí. Pero no únicamente en aquello que medimos, sino en la parte organizativa de no únicamente el quién, sino quiénes, no únicamente el qué, sino quiénes son los que están, en este caso, controlando el procedimiento selectivo. Y ahí va a haber que, en este caso, los propios gestores deberemos ser capaces de hacer propuestas innovadoras, porque esa parte sí que me preocupa. Un poco, digamos, viendo la práctica que empezamos a hacer ahora y viendo lo que están empezando, en este caso, lo que se empieza a enjuiciar, no estamos dando respuesta ni al nivel de exigencia social. Solo hay que mirar resoluciones de Consejo de Transparencia, solo hay que mirar sentencias, pero es que recientemente, la semana pasada, la Agencia Valenciana Antifraude pues hizo público, en este caso, su memoria acerca de dónde había más reclamaciones. Y donde hay más reclamaciones, y no necesariamente porque se haga mal, que sí que se hace mal, sino porque no haya mala intención, es la práctica de los procedimientos selectivos. Con la práctica de los procedimientos selectivos, yo creo que deberíamos ser capaces de, ahora que estamos aquí, mirarnos el ombligo y decir que habrá que repensar el cómo lo hacemos, no únicamente en técnicas, sino también en qué personas son las que forman parte de tribunales. Pues muchas gracias, Javier. Víctor, tu turno. Sí, yo muy brevemente, además me puedo permitir ser breve porque mientras se está celebrando la mesa, un algoritmo ha publicado en mi blog un poco lo que iba a ser mi intervención. Entonces, lo podéis también leer allí, incluso más ampliado de lo que... ¿no? Es que es así como funciona el mundo, no sé por qué la Administración no. Por no repetir, ¿no?, las ideas que muy acertadamente han puesto de manifiesto mis compañeros de mesa, yo creo que en cuanto a la oferta de empleo público, pues todo lo que hemos dicho hasta ahora no se ve reflejado en la misma, pero ni en esta ni en la anterior y supongo que en la siguiente tampoco, con lo cual pues hay una clara descoordinación entre la realidad y lo que debería ser la realidad. Entonces, vamos mal en ese sentido. No solo no están definidos estos puestos de trabajo a los que aludía en mi anterior intervención, porque evidentemente si de lo que estamos hablando en 2019 es de seleccionar estos puestos de mecanografía, pues eso ya de por sí es un error de concepto. Pero además, ¿cómo los seleccionamos? Que Javier, también por no repetir lo que lo ha explicado perfectamente, con unos tribunales amateur que están además totalmente ya atareados por otros quehaceres en el día a día y además, ¿no?, lo de no renuncies, es que me siento identificado. Además, tienes que, ¿no?, quedar por las tardes seguramente para seleccionar y luego en qué consisten las pruebas, que sería otra cuestión. O sea, es decir, un test de la Constitución, pues muy bien. Claro, esto es una reflexión que además hacía Gerardo Bustos en un CENIS, no sé si en el de 2018, decía, tenemos que replantearnos en qué consisten las pruebas selectivas, porque si las pruebas selectivas son de tal forma que precisamente una máquina, una inteligencia artificial, una base de datos con todas las respuestas haría mejor que una persona o igual que una persona que las acertara todas, porque también se puede sacar un 10, pero si la prueba es de tal manera que una base de datos con todas las respuestas sacaría un 10, entonces directamente selecciona a la base de datos, porque lo que vas a seleccionar, hablando de personas, es un empollón que, en el mejor de los casos, empollona, que tendrá pues memoria, sin duda, o que haya, sin quitar ningún mérito, porque todos hemos pasado por ahí, porque es nuestro proceso selectivo también. Claro, lo que pasa es que sigue pasando el tiempo y veo que no cambia. Pero claro,
si esa persona tiene inteligencia emocional o no, que es una de las cuestiones que hemos hablado, eso ya depende de otros factores. No lo estamos seleccionando. A lo mejor hay que rezar para que, no sé, algún santo, a la persona que estamos seleccionando en base a un test, además, por un milagro, se obre el milagro de que además tenga esas aptitudes que en realidad son las que tendríamos que seleccionar, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues vamos mal y estamos todavía alejados. Luego, una cosa que ha dicho Sara que me ha gustado mucho, que además comparto totalmente, es que ya no somos de ciencias o de letras. Eso también, eso es viejo, ha pasado a mejor vida. Eso lo decíamos pues cuando yo iba al colegio, por ejemplo, ¿no? Entonces había que elegir tal y cual, los de letras cogíamos latín y los otros pues seguían con matemáticas. Yo quería ya quitármelas de encima, pero claro, hoy en día, claro, esto significa que tenemos que ser multidisciplinares, porque el trabajo es complejo. Esto significa que un secretario tiene que tener competencias digitales, así de claro. Que alguien alguna vez me ha dicho, más de una vez me han dicho, de hecho, qué suerte tienes, que eres secretario y además eres informático. Digo, yo no soy informático. Dice, no, como sabes de administración electrónica, digo, no, primero que lo de saber siempre es muy relativo, pero es que yo creo que es mi trabajo, o sea, de esto va hoy en día ser secretario, ¿no? Entonces, no sé, es que soy solo secretario, pues, ¿y qué es ser secretario, no? Digo secretario porque es lo que soy yo, podríamos extrapolarlo a cualquier puesto de trabajo. Y precisamente por esta multidisciplinariedad, no sé si lo he dicho bien, claro, yo también me considero un poco friki. A mí me gusta, porque uno vive pues, de lo que vive, ¿no? De ser funcionario y de, como decíamos antes, resolver problemas y otras cosas que pasan en los ayuntamientos, pero a mí, en lo que es mi ocio cultural, realmente, esto lo confieso, ahora que no nos oye nadie, a mí no me gusta leer doctrina de la ley de contratos, es un rollo. Me gusta aprender un poco de lo que no sé. Entonces, a mí me gustan las ciencias. Es que por eso, cuando lo has dicho, a mí me gustan las ciencias. Me gusta, por ejemplo, la astronomía. Me gustan mucho los documentales de la 2, que debo ser el único que los ve, los animales. Y el otro día también estaba viendo un documental sobre medicina. Es una ciencia también muy, muy interesante, con mucho futuro, por cierto. Los médicos son funcionarios y yo creo que ellos no van a tener problemas ¿no? A ver si también puede atraer el talento. Pero me refiero que hablaban de los 3 grandes problemas de la medicina moderna, que son los 3 grandes campos de investigación. Y digo, jolín, igual que la administración, porque decían, los 3 focos principales de la investigación médica, científica, médica moderna son, por un lado, el envejecimiento, igual que la administración, por otro lado, el cerebro y, por otro lado, en tercer lugar, el cáncer. Digo, pues es exactamente los problemas de la medicina los mismos que los de la administración. O sea, en primer lugar, el envejecimiento, ya lo hemos hablado, las plantillas envejecen, primero envejecen, luego se jubilan y esto, pues no voy a repetir, es un problema en cuanto a la transferencia de conocimiento y en cuanto a ese relevo del cual hemos hablado mucho en esta mesa. Se va a seguir hablando. Luego, en cuanto al cerebro, también lo hemos dicho, tendremos que estimular esa parte, ¿no? El cerebro, hemos hablado antes o la inteligencia, hemos hablado antes de inteligencia artificial, inteligencia humana. Me preocupa el cerebro de las organizaciones públicas y me preocupa que ese cerebro sean las personas. Hemos hablado de puestos de trabajo, me he dejado uno, supervisor de algoritmos. En las empresas existe, no me miréis así, como si estuviera diciendo algo de 2128. Claro, eso en cuanto al cerebro, ¿no? He dicho envejecimiento, cerebro y luego el cáncer, que es obviamente desde hace muchos años un problema de la medicina. Digo, pues es que también es un problema de la administración, porque tenemos una serie de tumores que si los pudiéramos extirpar, no hablo ya solo de personas, que estamos todos deseando, sí que estamos, cada uno tendrá el suyo y deseando que se jubile. Por eso digo, me da un mal rollo pensar que podemos sustituir al que ya se jubila por uno igual de 25 años, que además viene cargado de energía. Digo, madre mía, me muero. Pero, claro, no solo hablo de extirpar esos tumores, sino de esas malas prácticas, esos malos hábitos funcionariales, la cultura administrativa, sindicales, todo eso, a ver si lo pudiéramos extirpar, ¿no? Para eso también necesitamos nuevos cirujanos y un bisturí que creo que es la ética. Y ya para acabar, una reflexión, ¿no? Me voy a poner cursi para acabar, pero bueno, también, ¿no? Como se ha hablado algo de amor y de... yo creo que, y de enamorar,
yo estoy orgulloso de ser funcionario. Para mí es un honor servir al público y servir a la ciudadanía. No sé si esta frase o este sentimiento enamorará a alguien, pero a mí sí que me enamora. Y creo que supongo que a muchos más en esta sala y supongo que a muchos más también fuera de esta sala. Y acabo con una cita de Teresa de Calcuta. Dijo, evidentemente, pues sabéis que es una santa, ¿no?, que se dedicó toda la vida a servir a los demás. Dijo que, pues eso, que era un honor, un placer y la razón de su vida servir a los demás, y que quien no dedica su vida a servir igual no sirve para la vida. Entonces, creo que eso, no sé si es una frase como para enamorar, pero sí es una frase bastante estimulante. A muchos de los que estamos aquí nos sirve, y yo quiero pensar que hay más gente fuera, como bien dice también María, no solo los jóvenes, sino también estas personas no tan jóvenes, pero que tienen talento y podrían ser grandísimos empleados públicos. Espero que también tengan esa vocación y la suficiente motivación como para formar parte de esto que formamos parte nosotros, que para mí, insisto, repito una vez más, es un placer y es un honor, y estoy muy contento de ser funcionario, y es el ser, pues eso, servidores públicos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a los cuatro. No sé si hemos agotado, creo que hemos agotado ya prácticamente todo el tiempo. A lo mejor nos queda un... Sí. Me gustaría, si tenéis alguna pregunta que queráis dirigir a cualquiera de los ponentes, que por favor la hagáis con total libertad. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario que hacer? Agradecer a la mesa, pero el elenco ha sido excepcional. Yo que soy seguidor de Víctor, como siempre, estoy plenamente de acuerdo contigo, pero creo que se nos ha olvidado, sobre todo en el último punto, cuando hemos hablado de los procesos, la formación de las plantillas, quizás se nos ha quedado en el tintero, entre otras muchas cosas, quizás la parte política, ¿no? Es decir, todo esto está muy bien. Yo estoy en un proceso ahora de oferta pública de empleo, yo voy a mi alcalde, mi alcaldesa, y digo, ya, vamos a analizar qué puestos son los que se necesitan, porque igual los que se jubilan no son los que tengo que renovar. No. A mí se me marcha Miguel, yo voy mucho a Miguel. Esa conciencia del político de uno por uno y en la misma categoría, quizás también deba de entenderse y debe de aleccionar a los políticos que esto no funciona así. Hay que hacer un verdadero análisis de las necesidades propias de cada administración para poder ofrecer al público el mejor servicio. Igual yo ya no necesito jardineros o no necesito al fontanero, pero sí necesito una oficina de atención al ciudadano potente, que solo tiene 2 empleados y necesito 5 para atenderlo. Quizás, no sé, es decir, de alguna manera esa pata de la mesa que es nivel político es la que debería también de ser aleccionada para poder formar ese todo y esa realidad, ¿no? Es decir, igual que a nosotros para entrar en la función pública se nos hacen unos exámenes, mejor, peor, que estamos de acuerdo que hay que evolucionar, para dirigir, para ser un gestor de un municipio, no hace falta nada. En mi opinión, ese grado de conocimiento es el que se debería de imponer, ¿no? Quizás a la parte política también, para poder ser conscientes de que cuando vaya el técnico de personal a decirle lo que hace falta puedan entenderlo, porque si no, se les nubla. Quería saber si estáis de acuerdo. Muchas gracias por tu pregunta, por tu planteamiento. ¿Quién de vosotros quién se atreve? Sí, bueno, con permiso. Este tipo de cuestiones, lo que reclama el compañero, al final yo creo que pones el énfasis en uno de los problemas que tienen las políticas de recursos humanos hoy en día, que es poder hacer, digamos, planteamientos a medio plazo. A largo ni te hablo. Planteamientos a medio plazo requieren, en este caso, que la propia unidad de recursos humanos tenga una cierta, bueno, pues autonomía, capacidad, independencia.
Y eso nos lleva, digamos, a parte que es un problema, hablando como estamos hablando del EBEP. Hombre, pequeños ayuntamientos o medianos, yo me conformo con que efectivamente secretarios, interventores y técnicos de personal sean capaces de verbalizar, porque probablemente, bueno, pues yo creo que simplemente hablando la gente es inteligente y la inteligencia está repartida. Y normalmente los políticos suelen ser sensibles a argumentos, aunque sea para decirte que no, porque en este momento no puedo. Y en organizaciones más grandes, pues probablemente eso no nos conduce a uno de los problemas que tenemos, porque para formular estrategias a medio y largo plazo necesitas algo que se llama dirección pública profesional, digamos como un pivote, como una rótula independiente entre lo que es la política y la administración. Y ese es justamente uno de los problemas que hemos sido, o una de las cuestiones que hemos sido incapaces de materializar con el Estatuto Básico del Empleo Público. Dirección pública no es libre asignación, no es cargo electo, no es confianza política, es otra cosa. Y efectivamente, digamos que, pues hombre, en la medida en que tengamos directores de recursos humanos reclutados y seleccionados conforme a un parámetro de mérito, pues yo creo que seremos más capaces de empezar a encontrarnos con políticas de personal a medio plazo. Eso al menos para organizaciones, digamos, más grandes, para más pequeñas o para medianas, pues hombre, pues probablemente digamos que hay que sensibilizar a los políticos, pero primero que deberíamos sensibilizarnos somos cuerpos nacionales y técnicos. Y evidentemente digamos que trasladar, porque en esta ocasión también es picar piedra, insistir y hacer ver. Estupendo. Muchas gracias. ¿Queréis añadir alguna cosa más? No, yo cuando he dicho que esto suponía un cambio cultural y de transformación completa de la organización, he dicho que tenía que pivotar sobre 3 aspectos: políticas, procesos y personas. Claro, tienen que formar parte de esto, indudablemente. Pero creo que es una corriente que nos irá arrastrando a todos. Ellos, nosotros, todos. Sí, si me permite. Sí. Soy Javier San Millán, desde Palencia. Como político, creo que los políticos nos encontramos fundamentalmente con la rigidez de la administración. 4 años se pasan enseguida y en un proceso de cambio de una administración me parece que no es suficiente. Nos tendríamos que poner de acuerdo unos y otros para que cuando queremos cambiar eso, la RPT, no sé qué, esos procesos selectivos que me parecen lamentables. O sea, pero ¿cómo un político lo cambia? O sea, ¿o lo cambiáis vosotros o nosotros? Ese señor de 55 que renovamos por uno de 25 me parece algo que es para hacérnoslo mirar. Esto recuerda aquella frase del comisario europeo que decía: sabemos lo que hay que hacer, lo que no sabemos es después cómo ganar las elecciones. Bueno, pues muchísimas gracias por vuestras aportaciones. Hasta aquí la duración de esta mesa y os pido un fuerte aplauso para todos los ponentes, que creo que han estado fenomenal.